Buenas tardes, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar solamente un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias. De nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a retomar lo que estábamos viendo el día de ayer, que decíamos que era el producto de vectores. Es lo que estamos revisando a partir del día de ayer. Y antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario o algo que quiera compartir con el grupo? No, profe, todo claro. Ok, gracias. Vamos a retomar entonces. El día de ayer decíamos que estábamos viendo la suma de vectores. La suma de vectores, perdón, la día la dejamos de ver. Ya lo acabamos de revisar los métodos de suma de vectores. Decíamos que es la operación más común y que más vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro paso, al menos por el nivel medio superior, porque esa suma de vectores pues la vamos a seguir utilizando en este curso de Física 1, en los cursos de Física 2, de Física 3, de Física 4. Entonces es muy importante que llevemos bien firme esa parte de la suma de vectores. Y el día de hoy estamos viendo el producto de vectores y habíamos platicado que había dos tipos de producto de vectores. Podemos multiplicar un vector por un escalar y podemos hacer una multiplicación entre vectores. El día de ayer estábamos empezando a revisar qué sucede cuando multiplicamos un vector por un escalar. Y recordando que un escalar es una cantidad física, pues que solamente necesita un número y una unidad, o simplemente puede ser un número. Un escalar puede ser simplemente un número. En este caso estábamos viendo que podíamos multiplicar un vector. Había tres casos básicamente. Podíamos multiplicarlo por un número que fuera un número mayor que 1, por un número que fuera menor que 0. Este no es un 1, debe ser un 0. Esto es por un número negativo. O podíamos multiplicar un vector por un número que estuviera entre 0 y 1. O sea, que fuera una fracción o que fuera un decimal que está ubicado entre 0 y 1. Es mayor que 0, pero es menor que 1. Y vimos estos ejercicios, muchachos, estos primeros ejercicios, o más bien estos primeros ejemplos de cómo es que, sí, porque los ejercicios están acá, cómo hacemos para cuando multiplicamos una cantidad por un escalar. Voy a repasarla rápidamente, muchachos. Teníamos este vector rojo, voy a tomar el cursor para que se vea más claro. Teníamos este vector rojo de 2 unidades. Bueno, lo dividimos de tal manera que pudimos ver que tenía 2 unidades de longitud o de tamaño. Este vector 1 de 2 unidades con esta dirección de 0 grados, si lo multiplicamos por un escalar 2, lo que va a pasar es que
pues la magnitud de este vector se va a afectar. Tenemos que multiplicar el número por la magnitud del vector y eso me va a dar la magnitud del vector resultante, pero el ángulo no se va a afectar, va a seguir permaneciendo igual que estaba originalmente, en este caso un ángulo de 0 grados. Entonces, el vector 2 veces B1 es un vector que tiene el doble de tamaño, pero conserva la misma dirección, conserva el mismo ángulo. Eso lo vimos para un vector cuando multiplicamos por un escalar un número mayor que la unidad, mayor que 1. Pero ocurre si tenemos otra vez un vector de 2 unidades como este, en una misma dirección de 0 grados, pero ahora lo multiplicamos por un número menor que 0, y el número más cercano, bueno, o más fácil que se nos ocurrió, menor que 0 es el -1. Cuando hacemos eso vemos que la forma en que se afecta el vector es el número 1 afecta la magnitud. En este caso, pues como es 1, pues no afecta porque 1 por 2 me sigue dando 2. Pero vemos que el signo que acompaña este número 1, eso me afecta el ángulo de este vector, porque el vector de producto va a ser un ángulo que tiene 180 grados más, es decir, lo que hace este signo es hacer que yo tenga que sumar 180 grados a este ángulo para encontrar el producto de este número negativo por este vector. De tal suerte que mi vector, cuando lo multiplico por un número negativo, resulta que tiene la dirección contraria, es decir, está girado 180 grados. Este azul iba hacia la derecha. El producto de este vector por un número negativo me da un vector que va hacia la izquierda. Y desde luego, pues, si hubiera sido un número diferente a 1, pues tendría una magnitud diferente, pero como fue 1, tiene la misma magnitud, pero ahora una dirección contraria. Y bueno, vimos aquí también dos ejemplos de qué pasa cuando multiplicamos por un escalar diferente a por un número escalar entre 0 y 1. En el primer caso teníamos un vector, este vector verde de 4 unidades a 0 grados y lo multiplicamos por la cantidad, el escalar 1 medio. Cuando hacemos eso vemos que este escalar de 1 medio solamente afecta la magnitud del vector, haciéndolo de hecho más pequeño porque originalmente el vector tenía 4 unidades y después de multiplicarlo por 1 medio me quedó un vector de 2 unidades, pero en la misma dirección, es decir, este escalar menor que la unidad solamente afecta la magnitud del vector, haciéndolo más pequeño, pero se conserva su dirección. Y aquí veíamos que teníamos un vector 4 de 4 unidades con un ángulo de 180 grados y hacíamos el ejercicio de multiplicar ese vector, por este caso por un número negativo, pero además por un número fraccionario, es decir, vamos a ver cómo afecta tanto el número fraccionario como el negativo a este vector B4. Y veíamos que para obtener el producto de este número menos 1 medio por 4 unidades con un ángulo de 180 grados, que es la que tiene este vector B4, resulta que la magnitud, bueno, la magnitud de este escalar me afecta la magnitud del vector. Tengo que multiplicarlo por la magnitud del vector y eso me da la magnitud de mi vector de producto. Y el signo negativo, otra vez, tengo que operarlo con este ángulo. Y al hacerlo, pues me queda que este ángulo, le tengo que sumar 180 grados, entonces me queda que menos 1 medio del vector B4 son un vector que tiene 2 unidades con un ángulo de 360 grados. Y después hacíamos este símil de que 360 grados es precisamente, nuevamente regresamos al origen. Eso corresponde con un ángulo nuevamente de 0 grados. Entonces, pues hasta aquí nos quedamos ayer, ¿no es cierto? Empezamos acá con otros ejercicios. Teníamos aquí otros ejercicios que estábamos haciendo el día de ayer. Vamos a complementarlos y
pues veremos si tenemos alguna duda. Me gustaría que me lo hicieran saber. Hasta aquí, muchachos, de esto que repasé ahorita rápidamente. Dudas, preguntas, comentarios. No, profe, No, profe, ninguna. ¿Vamos bien? Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, nuevamente acá arriba tenemos otros ejercicios que creo que ya me adelanté desde la página anterior, pero ok. Teníamos un vector de 2 unidades con un ángulo 0 grados, lo multiplicamos por 3 y lo que hicimos o lo que pasó fue que este vector pues se hizo 3 veces más grande, pero su dirección se mantuvo. Entonces, para que lo vayamos mentalizando, cuando multiplicamos por un vector o por un escalar que es mayor que la unidad, el número que sea 2, 3, 4, 5, 10,000 o 7,000 o veintitantos mil, lo único que vamos a hacer es afectar la magnitud del vector, lo vamos a hacer más grande. ¿Qué tanto más grande? Pues depende de qué tamaño es ese número. Pero lo más importante es que la dirección, es decir, el ángulo, se va a conservar, ese no se va a afectar en lo absoluto. Sea cual sea ese ángulo, ese se va a mantener. Y luego hicimos este mismo ejercicio, bueno, un ejercicio de este vector B2 de 7 unidades con un ángulo 0 grados, lo multiplicamos por 5. Y veíamos que, pues ocurre que este vector se hace otra vez más grande. ¿Cuánto? 5 veces más grande, de tal manera que tiene ahora 35 unidades, pero sigue manteniendo su dirección. Y bueno, así quedó ese vector. Si multiplicamos otra vez por un número menor que 1, ese es el segundo caso, de aquí del vector B hacia abajo, teníamos este vector 3 de 6 unidades con un ángulo 0 grados. Al multiplicarlo por un número que es el menos 2, me da un vector menos 2 veces B3, que es de 12 unidades por 180 grados. Ese ya lo hicimos prácticamente al vuelo. Entonces, perdón, de 180 grados. Sí queda claro por qué es un vector de 120, de 12 unidades por 180 grados, muchachos, o lo expresamos bien. No, profe, sí, está entendido. ¿Está entendido? Ok, es 2 por la magnitud de este vector 6, me da 12 unidades, y este signo negativo me hace que le sume yo 180 grados a este ángulo de 0, de tal suerte que pues me queda ahora un vector en la dirección contraria. Voy a dibujar este vector, esto es lo que me faltó ayer para completar este ejercicio. Me faltó dibujar este vector después de que hago el producto. Menos 2 veces B3 va a ser algo como esto. Más o menos así. Esta va a ser su dirección y vamos a suponer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Con eso son 12 unidades. 12 unidades a 180 grados. Ese es el vector menos 2 veces B3. Y bueno, pues así podríamos seguirnos haciendo. Vamos a hacer otra operación. Por ejemplo, con este vector rojo vamos a suponer que tuviera estas divisiones. 1, 2, 3. Así. Pues otra vez me quedó. Vamos a ver. Díganme, muchachos. Este vector sería el cuarto que estamos haciendo. El vector B4. ¿Cómo lo expreso? ¿A qué es igual? 6 unidades. Ajá. 6 unidades a 180 grados. Con un ángulo de 180 grados, perfecto, sí. Porque está en la dirección negativa del eje X, 180 grados. Entonces, si quisiera yo multiplicar por un escalar menor que 1, pues tengo muchos escalares menor que 1, o entre sí, menor que 1. Vamos a multiplicarlo por menor que 1, no es cierto, este es menor que 0. Debe ser un negativo. Vamos a multiplicarlo por menos 2. No, yo tengo ahí menos 2 arriba. Menos 4. Menos 4 veces el vector B4. ¿Qué hacemos para eso? Pues otra vez vamos a expresarlo aquí. Menos 4. Tenemos que multiplicar el número menos 4 por el vector B4, que es de 6 unidades.
con un ángulo de 180 grados. Y si hacemos esto, pues entonces lo que tenemos que hacer es tomar la magnitud de este escalar, multiplicar por la magnitud del vector, y eso me da la magnitud del producto. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántas unidades? 24 unidades a 24 360, pero se queda unidades. cero. A 0 grados. De 0. 24 unidades, y este negativo me afecta el signo, les tengo que sumar 180 grados, digo el ángulo, me daría 24 unidades, un ángulo de 360 grados, pero este ángulo de 360 grados nuevamente, este ángulo corresponde a 0 grados, entonces lo más correcto es que expresemos este vector menos 4 veces B4 de esta manera, como un vector de 24 unidades con un ángulo de 0 grados. Las dos son correctas, pues, pero esta es la más correcta, porque el ángulo de 360 grados, pues nuevamente se convierte en 0, es un ciclo que se repite cada vez que pasas por ese valor. Entonces, bueno, vamos a hacer de una vez estos ejercicios que tenemos aquí abajo, muchachos. Cuando multiplico por un número entre 0 y 1, voy a ver este primer vector, por ejemplo, voy a suponerlo así. Este es un vector, vamos a llamarle el vector B5, porque es el quinto que estamos trabajando. ¿Cómo lo expreso matemáticamente, muchachos? ¿A qué es igual? 4 unidades a 4 unidades a 270 grados. A ver, chéquenle. 90 grados, ¿no? A 90 grados, ¿no? 90 grados. Sí, gracias. 4 unidades a 90 grados. Esa es la dirección que tiene este vector. Entonces, si este vector lo multiplicamos por un número entre 0 y 1, lo tendríamos que multiplicar, por ejemplo, voy a multiplicar por un cuarto. Un cuarto. Un cuarto del vector B5. Aquí sería igual a eso, pues tendríamos que multiplicar un cuarto por el vector B5, que es de 4 unidades, con un ángulo de 90 grados. Y eso me daría como resultado, ¿qué? Una unidad a unidad. Una unidad, ¿en qué dirección? 90 grados. 90 grados. Recuerden que en este caso, un número entre 0 y 1 solamente afecta la magnitud, lo hace más pequeño. Este era de 4 unidades, y al multiplicarlo por un cuarto lo hice más pequeño de una sola unidad, pero el signo, digo, la dirección, no se, ¿cómo se llama? No se afecta. Mi vector sería este. Este sería mi vector un cuarto del vector B5. Un vector que tiene una unidad y tiene una dirección de 90 grados. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, tengo este vector así. Bien, vamos a llamar que ese es el vector 6. El vector 6. Y ese vector, todavía me faltó algo aquí. Vamos a suponerle a ojo de buen cubero que esto tiene un ángulo de 45 grados. Entonces, muchachos, este vector B6, ¿cómo lo expreso? ¿A qué será igual? 6 unidades a 45 6 unidades a 45 grados. 45 grados. 6 unidades con un ángulo de 45 grados. Muy bien. Entonces, si este vector lo multiplico por un número entre 0 y 1, por ejemplo, lo multiplico por por un tercio. Un tercio del vector 6, ¿a qué va a ser igual? 2 unidades con un a ángulo de 45 45 grados. grados. Muy bien, 2 unidades con un ángulo de 45 grados. Perfecto, ese es un tercio de el vector B6. Lo voy a tratar de representar aquí. Es este mismo vector, pero ahora solamente tiene 2 unidades.
y sigue teniendo 45 grados con respecto a la horizontal. Tiene 45 grados. ¿Qué pasa, muchachos? Si en lugar de multiplicar por 1/3 ese vector, lo multiplico por menos 1/3. Menos 1/3 de B6, ¿a qué es igual? Afecta el ángulo, ¿no? Afecta el ángulo, ¿sí? ¿Cuánto será igual? ¿Cuánto será? 2 unidades a 225 grados. Así es, 2 unidades a 225 grados. Recuerden que el número, el 1/3 afecta la magnitud y el signo negativo afecta el ángulo. Tengo que sumarle 180 grados. Entonces 1/3 por 6 unidades me va a dar 2 unidades. Y este signo negativo va a afectar este ángulo de 45. Más el que le sume 180 me va a dar 225. Entonces, ¿cómo voy a representar ese vector? Pues así. Aquí voy a poner un sistema de referencia para poder bien marcar el ángulo de ese vector de esta manera. Perdón. 225 grados estaría en el tercer cuadrante, más o menos por aquí. Y este vector tendría solamente 2 unidades y un ángulo de 225 grados. Recuerden que siempre los ángulos se miden desde el eje X positivo hasta aquí. Hasta aquí tendría 225 grados. Este sería mi vector menos 1/3 menos 1/3 de B6. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe, todo No, profe. claro. ¿Todo bien? No, profe. Sí, todo Sí. bien. Vale. Bien, a ver, vamos a ver si es cierto. Último ejercicio de estos. Ya después ustedes van a hacer otros. Voy a ponerme por aquí. Voy a poner aquí el sistema de referencia. Voy a poner aquí un vector. Este vector. Este vector representa una cantidad física, no la que quiera. Por ejemplo, hemos trabajado desplazamientos. Vamos a decir que son 270 metros, lo que tiene de magnitud. Vamos a llamarle por orden, pues es el último que estamos manejando. Vamos a llamarle el vector 7. ¿Cómo expreso este vector 7, muchacha? ¿Qué es igual a este vector 7? A 270 metros. 170 grados. Ángulo de 170 unidades. 270. 170. 270 unidades, en este caso las unidades son metros. 270 metros con un ángulo de 70 grados. 270 grados. 270 grados. ¿Vale? No se confundan. Es el vector B7, 270 metros por 270 grados. ¿Y qué pasaría si este vector B7 yo lo multiplico por menos 2, por ejemplo? Si quiero calcular menos 2 veces el vector B7, ¿qué sería igual a esto? ¿Cuánto me daría? Magnitud. Menos 540. 540. 540 metros. Magnitud nada más, 540. Recuerden que no tomo el signo. Nada más la magnitud del escalar es 2 por 270 me da 540. 250 grados, porque se le suma el 180 A ver, ¿a cuánto? a 450. Ajá, eso sería sumando directamente los Los 180. 180 grados. Ajá. Ajá. Aquí es 540 metros. El ángulo, vamos a ver. El ángulo que me dices sumando 180 grados a ese vector que tengo aquí. Si yo le sumo 180 grados, sería como pasarlo de aquí a acá. ¿Están de acuerdo? Sí.
Mi vector, el producto sería este, por ejemplo, aquí. ¿Pasaría Mate- 90 grados? Matemáticamente, efectivamente serían, si sumo 270 más los 180 serían 450. Pero ese ángulo no existe. Los Entonces ángulos sería llegan, como 90 grados, ¿no? así es, llegan hasta 360 grados y se empiezan a repetir. Empieza otra vez el 1, 2, 3 hasta, pues hasta el número que lleguen. Entonces lo importante aquí es, las dos cosas son correctas. Efectivamente son 450 grados. Eso me haría una circunferencia completa más estos 90 grados. Pero la forma correcta de expresar esto sería como me dijeron al final. Menos 2 veces B7. Ajá, menos 2 veces B7 sería 540 metros con un ángulo de 90 grados. Cuando tengo esto, lo que tengo que hacer, a ver, ¿qué tengo que hacer para pasar de este valor de 450 a este valor de 90? Restar con 450 menos 360. Eso es, restar la circunferencia completa y entonces encuentro el valor del ángulo real. Tenía yo 450, entonces le quito 360 y entonces encuentro el ángulo real. Aquí es fácil verlo porque están alineados con los ejes, pero cuando hay una alineación diferente, pues esa es la receta, ¿no? Si tengo un ángulo, el que sea, y luego me da como resultado un ángulo mayor que 360, lo que tengo que hacer para encontrar el ángulo real es restarle precisamente esos 360. No sé si queda claro, muchachos. Hacemos un ejercicio más. ¿Ya quedó Hacemos claro? ¿Ya quedó claro? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio más. Yo sí les creo, pero quiero ver. A ver, tengo este sistema de referencias, tengo aquí un vector, aquí este vector tiene una magnitud de 100 metros por segundo. Si tiene una magnitud de 100 metros por segundo, ¿qué cantidad física representa, muchachos? ¿Qué es la unidad metros por segundo? ¿Qué cantidad física representa? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué medimos en metros por segundo? ¿El tiempo? No, metros por segundo. ¿La distancia? El La tiempo es en velocidad. la velocidad. El tiempo es en segundos, la distancia la medimos en metros. En metros por segundo es la velocidad, como nos dijo bien la compañera, no me fijé bien quién fue. Pues entonces esto que tengo es un vector de velocidad. Es un vector B de velocidad. Vamos a ponerle el número, pues, como lo venimos numerando, es el vector B8. ¿Cuánto tiene? ¿Cómo lo expreso? 100 metros sobre segundo Ajá. con un ángulo de 225. Con un ángulo de 225 grados. Muy bien. Y entonces, si quiero encontrar el negativo de este vector B8, que va a ser igual. 100 metros sobre segundo. Ajá. 100 metros por segundo. Con un ángulo de ¿cuánto? De 405. De 405 sería correcto, pero recuerden que no existen los ángulos mayores de 360. ¿Cuánto sería? 45 grados. 45 grados, muy bien. Le resto a ese valor 360 y me da el ángulo real. Y este sería el valor de mi vector. De mi vector, este es el último ejercicio. Pues entonces veo que sí, prácticamente pues ya le captaron. Les voy a proponer unos ejercicios, muchachos, para esta multiplicación de vectores por un escalar. Pero bueno, veo que ya más o menos lo dominan. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios?
No, profe, Ninguno, ninguno. profe. No, profe. ¿No? Vale, pues ya nomás nos quedan algunos minutitos. Tenemos todavía un poquito más de tiempo, pero vamos a aprovechar lo que nos resta de esta sesión para recordar que hemos estado trabajando con esta parte, la multiplicación de un vector por un escalar, de un vector por un escalar. Pero tenemos otra división importante porque podemos multiplicar un vector por otro vector. Y entonces eso me da como resultado, por ejemplo, que puede multiplicar estos dos vectores que están aquí representados. Pero los puedo multiplicar de dos maneras. Puedo multiplicar estos vectores haciendo un producto que se llama escalar o un producto que se llama vectorial, que tienen sus características cada uno de ellos. Primero, voy a darle nombre a estos vectores. Voy a decir que este primer vector es el vector A. Este azul es el vector A. Y este vector verde es el vector B. ¿Vale? Entonces tengo dos vectores, un vector A y un vector B. Cuando los multiplico escalarmente, este producto de vectores se llama un producto punto. O sea, el producto escalar también se conoce como producto punto. Producto punto. ¿Y cómo se representa un producto punto? Pues así, muchachos, represento el vector A. Para decir que es un vector tiene que tener una rayita arriba. Le pongo un punto que lo separe del vector B. Y este me representa el producto punto de dos vectores, A punto B. Y bueno, esto tiene una característica. La característica de un producto escalar es que, aunque yo multiplico dos vectores, el resultado va a ser un escalar. Es decir, el producto de dos vectores, el producto punto de dos vectores me va a dar como resultado un escalar. Es decir, me va a dar como resultado una cantidad que ya no es un vector, que es una cantidad que solamente necesita una magnitud y una unidad. En este curso no, en el siguiente curso de Física 2 ustedes van a ver algunas cantidades físicas que tienen esta característica. Pero vamos a tener que mencionarla desde una vez porque pues esto nos ejemplifica el uso de este producto escalar. Entonces, cuando ustedes vayan a su curso de Física 2, van a ver una cantidad física que se llama el trabajo. El trabajo es una cantidad física en física que está perfectamente definida y el trabajo a veces lo van a simbolizar así con una W o a veces con una letra griega como esta que se llama tau. Sigma, no me acuerdo cómo se llama. Pero el trabajo en física se define como el producto de la fuerza por la distancia o por el desplazamiento más bien que produce esa fuerza por el coseno del ángulo que forman estas dos cosas. Un ángulo entre estas dos cosas. Entonces, esto que tenemos aquí, esto es precisamente el producto punto del vector fuerza multiplicado por el vector desplazamiento. Fuerza y desplazamiento son dos vectores. Cuando los multiplico, encuentro una cantidad física en este caso que se llama el trabajo, que se simboliza con esa letra W, que se llama, que representa la palabra work en inglés, que es trabajo. Y entonces, este trabajo resulta del producto cruz de dos vectores, que es un vector fuerza y un vector desplazamiento. Y entonces, bueno, hice aquello para que veamos que este producto punto me va a dar como resultado
Yo tengo que multiplicar la magnitud del vector A. Cuando pongo estas rayitas, significa la magnitud del vector A por la magnitud del vector B. Pero además la tengo que multiplicar por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y esta es la definición del producto escalar de dos vectores. Me da como resultado una cantidad escalar que para obtener su valor tengo que multiplicar la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forman ese vector A y ese vector B. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, vamos a ejemplificar esto, perdón. Bueno, vamos a dejarlo más bien hasta ahí. Vamos a aprovechar estos minutos para ver el otro producto. El producto vectorial, muchachos, es el producto de dos vectores, también como en el caso de arriba. Pero el producto vectorial me da como resultado, también se llama producto cruz. Producto cruz. Y la característica del producto vectorial o producto cruz es que me da como resultado un tercer vector. O sea, en este caso no me da como resultado una escalar, sino me da un vector. El producto vectorial de dos vectores es otro vector que tiene unas características muy particulares que ya estaremos viendo el día de mañana. Pero vamos a ver solamente cómo se representa. Nuevamente, si tenemos estos vectores A y B y los quiero multiplicar vectorialmente, pues los tengo que representar de esta manera. Tengo el vector A multiplicado cruz en cruz por el vector B. Y entonces, para encontrar la magnitud de este producto, va a ser igual la magnitud del vector A por la magnitud del vector B, pero ahora por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, vamos a llamarle teta, pero además multiplicado por un vector de dirección. Vamos a nombrarlo de esta manera, un vector de dirección. Pues un vector que tiene una cierta dirección. Ya después vamos a desglosar esto un poquito más a detalle. Ahorita nada más nos quedamos con la definición, muchachos. Nos queda 1 minuto 33. Creo que no tiene sentido que nos pongamos ahorita a desarrollar porque no nos va a dar tiempo. Mejor en la siguiente sesión, que es el día de mañana, retomamos esto del producto de punto y el producto cruz para empezar a ver cómo podemos multiplicar o hacer el producto escalar y el producto vectorial de dos vectores. Ahorita, ¿hasta dónde vamos? ¿Alguna duda, pregunta o comentario, muchachos? No, profe, nada. No, profe. ¿No? Bueno, pues No, profe. regálenme, los que participaron, regálenme su participación en el chat, muchachos. No olviden registrar su asistencia. Ya no nos vamos a reconectar. Mañana continuamos trabajando. Y déjenme su asistencia, su participación en el chat. Registren su asistencia. Recuerden registrarla pronto porque en un ratito más voy a cerrar el formulario para que no se nos cuelen por ahí los que no asistieron, pero luego se quieren registrar de más. Y nada más, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario adicional? No, profe, ninguna. No, maestro. Vale. No, profe. Entonces, pues gracias, muchachos, por su asistencia. Que tengan excelente día. Nos vemos el día de mañana. Continuamos con este Adiós, tema. profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buena tarde. profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Finalizo para todos, muchachos. Gracias.